Buenas tardes, profesor José Luis Sandoval Duque, profesor del módulo de alta gerencia 1 del Magíster Tradicional 2016. Buenas tardes, profesor Luis Carlos Arrau. Estamos con el profesor Luis Carlos, profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar. El profesor Luis Carlos Arrau es ingeniero industrial graduado de esta misma universidad, con especialización en gerencia de recursos humanos y doctor en dirección de empresas. Buenas tardes, profesor Luis Carlos. Listo, gracias. A la orden, ¿qué se le ofrece? Bueno, en el día de hoy hemos venido nuestros compañeros para tener un pequeño diálogo con usted y agradecerle el tiempo que nos está brindando para desarrollar esta breve conversación. Profesor Luis Carlos, primero que todo, queremos que usted nos haga un recuento de su trayectoria académica con la universidad a nivel local y a nivel nacional. Ok, siempre como académico hemos trabajado con la Universidad Tecnológica de Bolívar. Hemos sido líderes en modelos de innovación, en siempre traer cosas nuevas a la universidad. En el año 98 iniciamos nuestro proceso como docentes en temas de emprendimiento e innovación. Luego fuimos líderes dentro de la universidad y la ciudad de generar una línea de formación especial para el emprendimiento y la innovación en el 2003. Por ahí en el 2010, luego de mi regreso del doctorado en España, cambiamos un poco el modelo y empezamos a trabajar lo que hoy se conoce emprendimiento ágil. Y en el año 2014, principios de 2015, montamos y creamos el primer laboratorio de innovación. Yo creo, y tal vez no está medido, pero es uno de los primeros laboratorios de innovación creados para generar procesos de innovación a partir de ideación universitario en Colombia. Esa ha sido básicamente la trayectoria. He sido, de los últimos 4 años, director de la maestría en gestión de la innovación. Esa maestría en gestión de innovación también es líder porque tiene, en Bogotá también la ofrecemos a través de la Universidad Minuto de Dios. Y a través de SECAR en Sincelejo también estamos ofreciendo la maestría de gestión de la innovación. Entonces, en estos temas de emprendimiento e innovación desde el año 98 siempre hemos marcado la diferencia en la región y hemos apoyado y hemos facilitado procesos de emprendimiento e innovación, especialmente universitarios en la región Caribe colombiana. Bueno, muy bien, profesor Luis Carlos. Profesor Luis Carlos, y para dar inicio con este diálogo, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cuál sería la condición esencial que debería tener un líder? El líder debe tener diferentes condiciones, pero hay una condición muy importante que debe tener un líder y es su capacidad de integrar equipos de trabajo. Eso nos lleva a que los líderes tienen que ser personas en que reflejen esa capacidad para que la gente los siga y pueda desarrollar en un momento dado un equipo de trabajo que permita, valga la redundancia lo que viene, poder generar innovación. Ok, gracias, profesor. Bueno, profesor, ahora tenemos desde la ciudad de Coveñas, Sucre, nuestro compañero Hugo Alexander Ospina, el cual nos tiene 3 preguntas que le quiere escuchar su respuesta. Cordial saludo, profesor Luis. Soy Hugo Alexander Ospina, alumno del programa MBA de la Universidad Tecnológica de Bolívar en el corte 2016. Le agradezco por el tiempo y la oportunidad en esta entrevista. Me suscribe usted con las siguientes preguntas, profesor. La primera, ¿cómo considera al liderazgo desde la óptica de la innovación, entendiéndose que deben estar correlacionados uno con el otro? La segunda, ¿usted considera que el liderazgo es el motor que mueve las organizaciones modernas? Y por último, ¿considera que la academia está obligada a generar innovación o a generar nuevos líderes? Gracias, profesor, muy amable por su tiempo.
Bueno, observando las preguntas que hace el compañero de ustedes que está en Coveñas, yo quiero retomar lo que dije anteriormente sobre el liderazgo. Yo creo que el liderazgo tiene que ser innovador. O sea, realmente el liderazgo tiene que ser innovador. Las organizaciones, el líder innovador es lo primero que se debe reflejar en las organizaciones. Si una organización quiere tener cultura innovadora, parte del líder innovador, y ese líder innovador es el gerente, es el directivo, y debe reflejar esa imagen en las demás personas, y es un elemento muy importante cuando se quiere crear cultura de innovación en las organizaciones. Casi que es un elemento primordial y es el primer elemento en cualquier proceso de transformación organizacional hoy en día. Entonces el liderazgo se conecta directamente con la innovación a partir de ese proceso. Y un aspecto muy importante que nosotros venimos trabajando hace unos 3 o 4 años son las habilidades que debe tener ese líder innovador, y ese líder innovador partiendo del gerente o el directivo. Hay que entender, esto hay que entenderlo desde el punto de vista de que la innovación es un fenómeno organizacional. O sea, la innovación es un fenómeno organizacional, y como tal, la decisión de innovar en una organización es del directivo, no es del empleado. Por diferentes razones que inclusive se conocen, quién autoriza recursos, tiempo de las personas, es el gerente o el directivo. Entonces, el primero que debe generar y tiene que ser líder, y en este caso líder innovador en una organización, es el directivo, y es el que decide si la organización quiere entrar en un proceso de cultura e innovación. Eso no lo decide nadie. Claro está, hay que hacer una aclaración muy importante, porque a veces cuando me refiero así, la gente cree que es que el directivo es el único que innova. No. El directivo decide que la organización debe innovar. El directivo autoriza que la organización debe innovar, pero la innovación la hacemos todos. ¿Eso qué quiere decir? La innovación la hace desde el directivo y todos los empleados. Por eso es importante hoy en día un liderazgo hacia la innovación. Por eso es muy importante hoy en día un liderazgo de la innovación, porque ese líder y ese gerente tiene que hacer que la gente haga cosas que lleven y hagan sostenible a una organización. Entonces, hoy en día la innovación realmente es un motor para generar sostenibilidad a cualquier organización, y estamos lo viendo en nuestros países, pero hace muchos años en otros países ha sido desde ya una cultura. Aquí de pronto no se ve, pero es una cuestión de cultura al interior del entorno en el que vivimos, y normalmente ustedes lo ven que la gente no quiere estudiar innovación cuando es un tema que no solo se estudia, sino que también hay que desarrollar esas habilidades. Y me voy a que ese líder innovador debe tener como motor, ¿sí?, de una organización, debe tener 5 habilidades. Y normalmente la gente que tiene cultura e innovación en una organización desarrolla estas 5 habilidades. Estas 5 habilidades son la habilidad de asociar, o sea, tú asocias cualquier cosa para desarrollar nuevos conceptos o nuevas formas, la habilidad de observar, la habilidad de cuestionar. O sea, es muy importante en el líder y en las personas de la organización aprendan a cuestionar y a cuestionarse ellos mismos, porque en innovación no hay producto terminado, siempre se puede hacer diferente, siempre se puede alcanzar mejor. Otro aspecto muy importante es la capacidad de relacionarse. Hoy en día un líder tiene que saber hablar, tiene que saber entender, tiene que saber expresarse, tiene que saber mostrar la idea, tiene que saber buscar la gente, tiene que saber integrar el equipo, como decía en la primera pregunta. Entonces, y por último, la última habilidad que es muy importante y es la que de pronto más me gusta, es la capacidad de experimentar. O sea, uno siempre está experimentando, siempre cuando uno hace cosas nuevas, que lo hace la gente que tiene habilidad de innovación, experimenta constantemente. La palabra experimentación no se refiere a que realmente uno está probando y no sabe qué hacer. Sí, uno sabe qué hacer, pero siempre está haciendo cosas nuevas que le permiten ver qué pasa y tomar decisiones. Entonces, esas son 5 habilidades que uno las consigue claramente con Clayton Christensen en su libro de ADN, el innovador, y que son las que nosotros desarrollamos, las que trabajamos en la maestría. La que trabajo en la maestría, yo tengo una materia que se llama Organización para la Innovación, y es hacer cómo personas pueden innovar más, y eso es lo que facilitamos. Y por último, el tema de la academia es mucho más álgido que el de la empresa, porque por lo menos el de la empresa, el gerente habla de innovación y se acomoda con el tema
y de todo modo la organización siempre está innovando, independiente que tenga cultura o no, porque la empresa si gana plata, si está sostenible, si genera nuevas cosas, de alguna forma está innovando, y eso es importante. Que tenga cultura o no, ese es otro problema. Pero el tema con las universidades es más grave todavía, porque las universidades tienen una responsabilidad con las personas que forman, y muy pocas universidades están trabajando el tema de la innovación. Eso por un lado. Y el segundo problema que tienen las universidades es que las universidades creen que innovación es investigación, y entonces creen que los únicos que tienen que innovar son los estudiantes y los profesores. Y vamos a ver que innovación es un tema organizacional, y como tal cualquier persona de la organización, llámese universidad o no, tiene que innovar. Entonces todos los programas están enfocados a investigación, todos los programas están enfocados a que el estudiante sea más innovador, y todos los estudiantes buscan que el profesor sea innovador, y los menos innovadores en clase son los profesores. Entonces, ¿cómo quieren formar innovadores si el profesor no es innovador? Y ahí se parte la base, aunque se parte la base cómo están la mayoría de las universidades, especialmente en Latinoamérica, cómo trabajan y qué es lo que están formando. Entonces es más grave el tema con las universidades, y tal vez por su estructura, por sus cuestiones un poco, universidades muy poco flexibles, muy paquidérmicas, hace que esto no se esté dando, pero bueno, hay que seguir trabajando en eso, hay que seguir desarrollando cosas, pero para mí es mucho más grave desde las universidades. Listo. Siguiendo, profesor Arlau, siguiendo con este diálogo de preguntas, ahora tenemos a nuestro compañero Carlos Gutiérrez, que se encuentra desde la zona industrial de Bamona, en la empresa KMA. Le tiene para usted las siguientes 3 preguntas. Profesor Luis, buenas tardes. Habla Carlos Gutiérrez de la Universidad Tecnológica. Soy estudiante del MBA de Administración. Cuéntenos una experiencia en donde, a pesar de la adversidad, logró que las personas se adhirieran a su idea y pudiera desarrollar esta idea. Desde donde usted lleva a cabo sus actividades, ¿cómo hace para que a las personas con que usted trabaja o los estudiantes con que usted trabaja enfrenten ese mundo más competitivo que cada día se presenta? Profesor Luis, ¿ha llevado usted procesos de cambio? Cuéntenos una experiencia de cambio que haya vivido y haya liderado usted. Gracias. Teniendo en cuenta las preguntas que hace Carlos, considero que son muy importantes, y muchas de esas preguntas a menudo le consultan a uno cómo se trabaja el tema de las ideas, cómo se incorpora el trabajo desde el punto de vista con estudiantes, cómo se hace para que el estudiante genere mayor innovación, y cómo la experiencia, qué casos de pronto exitosos uno puede encontrar en ese tema. Y las respuestas pueden ser bastante, digamos, diferentes, en un sentido de que nosotros lo que hemos hecho, y sobre todo en el último año, es entender que estos temas de liderazgo hacia la innovación o de innovación son temas de transformación. Son temas de transformación. En los 2 últimos años, lo que hemos hecho es cambiar todo el concepto en la forma en que veníamos trabajando el tema de emprendimiento e innovación. Y la política que hemos trazado dentro de la universidad es que las materias de emprendimiento e innovación, y específicamente las que yo manejo, no tienen teoría. O sea, la teoría pasa a un segundo plano, sí sigue siendo importante, pero pasa a un segundo plano. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del salón de clase, en una materia de emprendimiento, trato de que haya la menor teoría posible, por un lado, y busco que los profesores que me acompañan en este proceso también lo hagan. Lo que hemos hecho es coger y dividir el tema desde la perspectiva de innovación de 16 semanas de clase en 4 bloques. Los 4 bloques lo que hacen es mirar la innovación como ciclo. Las 2 primeras semanas trabajamos mucho la imaginación, las 4 semanas siguientes trabajamos la creatividad, las 8 semanas siguientes trabajamos emprendimiento ágil, y al final trabajamos un poco la innovación, y lo trabajamos desde cómo debe presentar la idea basado en todas esas validaciones que hicieron los estudiantes. Entonces, esa es una cosa novedosa
que lo permite hacer la universidad gracias a la experiencia y la imagen que manejamos y la experiencia que hemos tenido a lo largo del año, porque no es fácil en una universidad decir que cambiamos todo este modelo y este modelo cómo se hace y de pronto no hay un examen individual tradicional, sino que el examen puede ser un storytelling, que son herramientas de innovación, o el examen puede ser hacer un plan de vida visual para poder entenderlo y ver cómo él se proyecta, si realmente está aspirando a ser por lo menos desarrollar su habilidad innovadora o ser un empresario innovador. Entonces esa es una de las estrategias que estamos haciendo, inclusive enseñamos a profesores en esa metodología. En septiembre estuve en el Tecnológico de Sonora y formé 16 profesores con esa metodología que inclusive tiene nombre. Yo le puse un nombre que se llama CREINNOVA. El otro aspecto muy importante tiene que ver con cómo trabaja uno con los estudiantes, pero ya hay un tema también que se sale del aspecto de clase. Lo que dije al principio tiene que ver cómo desarrollamos y proponemos una materia de innovación. El otro aspecto tiene que ver cómo uno logra también cambios con estudiantes. Normalmente trabajamos con estudiantes, formamos estudiantes fuera de clase. ¿Qué quiere decir eso? Y ahora con el tema del laboratorio, tenemos un equipo de estudiantes que me acompañan en diferentes procesos de intervención que hacemos con las empresas. Y esos estudiantes, a partir de ese proceso, en donde ellos ven cómo trabajamos y luego hay una reunión previa antes de la intervención y después de la intervención, ellos van viendo cómo se desarrollan las herramientas y cómo se aplica y cuál es el sentido de lo que hacemos. Y ahí formamos equipos. Normalmente la mayoría de las personas que inclusive son profesores que están trabajando conmigo en temas han sido formados por mí hace 6, 7, 8 años que venimos aplicando esa metodología. Y por último, una de las experiencias más importantes, tenemos una experiencia que vivimos hace unos 8 meses, en donde a partir del proceso que hicimos con los estudiantes en clase, ellos en clase, al final de la clase, tienen que hacer una idea, tienen que presentar una idea de negocio. No hacemos feria, porque no creemos en feria hace muchos años, sino que tienen que presentar una idea de negocio. Yo invito a diferentes empresarios conocidos de la ciudad y ellos evalúan de alguna forma, con ciertos criterios, cuáles son las mejores ideas o las mejores presentaciones de ideas de negocio. Esas ideas de negocio, ellos se reúnen conmigo al final del semestre o después de terminar el semestre y por voluntad propia definimos si quieren o no seguir. Si ellos quieren seguir, entonces hacemos un plan de trabajo. Una de esas ideas logramos cambiarle el sentido a las personas, logramos que esas personas empezaran a trabajar y estuvimos trabajando una idea que llegó a monetizar sin estar todavía legalmente constituida. ¿Y por qué no llevamos al estudiante legalmente constituida? Porque en ese momento esa idea y esos estudiantes no estaban preparados para desarrollar la empresa, pero logramos un cambio importante en los líderes de esa idea, que siempre que se encuentran conmigo o en alguna oportunidad que se encuentran conmigo, siempre me dicen que una de las cosas importantes que ellos aprendieron y en el proceso que aprendieron es que son capaces de lograr cualquier cambio que se proponga. Entonces, eso es mucho más importante que de pronto tener creado una empresa que por diferentes razones que no viene al caso ahora no se terminó felizmente. La idea continúa en manos de otro proceso, pero ellos lograron, a partir de esa experiencia práctica, recuperar esas habilidades innovadoras que yo no lo dije al principio de las otras preguntas. Nosotros nacemos con habilidades innovadoras, Lo que pasa es que el colegio, la universidad y de pronto la cultura familiar hace que se opaquen o disminuyan esas habilidades innovadoras y adquiriremos habilidades de ejecución. Y la innovación es búsqueda, no habilidades de ejecución. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es un proceso dentro de la universidad y lo que hacemos en la empresa, porque inclusive lo hacemos con la empresa formando líderes innovadores, es que recuperen esa capacidad y esas habilidades innovadoras que mencioné anteriormente para que puedan desarrollar y facilitar la innovación en las organizaciones. Entonces, eso es básicamente lo que realmente hacemos. Yo creo que de las experiencias más exitosas es poder sacar un laboratorio de innovación, que lo hicimos con recursos que conseguimos a través de proyectos, que lo hemos hecho sostenible porque directamente
en estos momentos el laboratorio no recibe recursos de la universidad directamente, son recursos que conseguimos y que la universidad, que tiene un modelo bastante amplio, bastante flexible, y conozco muchas universidades y trabajo con diferentes universidades porque me toca en el ámbito que me muevo, tiene muy poca flexibilidad como tiene una universidad como la tecnológica, y todo el mundo se admira cómo se puede hacer eso. Y yo le digo, me lo hace porque aquí hay un modelo totalmente diferente a cualquier modelo que uno puede ver en una otra universidad. Entonces, aquí el modelo permite que la persona haga lo que quiera hacer. Y cuando nosotros tenemos definido qué es lo que queremos hacer, hay, dentro de las reglas de juego que hay, uno puede hacer lo que uno quiera que debe hacer. Entonces, a pesar de que uno tiene que responder, cuando hay confianza en eso, lo dejan a uno trabajar en lo que quiere hacer. Entonces, lo mejor ha sido el laboratorio de innovación, y como yo siempre digo en esta universidad, y se lo digo a todo el mundo, me puedo ir tranquilo porque hemos dejado huella, hemos dejado trabajo, y mañana me puedo ir tranquilo de aquí porque el trabajo se ha hecho y se ha hecho bien. Ahora nuestro compañero Gonzalo, del Instituto de Trabajo de Bueno, sobre 3 consejos que yo le diría a un líder, jefe de un área, jefe de servicio, jefe, cualquier directivo medio alto de una organización o de una empresa pyme para arriba. Hombre, yo le diría lo primero, que hay que mantener el status quo, o sea, hay que mantener rompiendo el status quo, porque es el principal problema que tiene la innovación hoy en día en los líderes, es caer en el status quo. Todos caemos en el status quo. Hay empresarios exitosos que caen en el status quo. Entonces, tiene que empezar a romper el status quo. Y uno rompe el status quo planificando, uno rompe el status quo haciendo cosas diferentes siempre, uno rompe el status quo conociendo más, siempre leyendo otras cosas diferentes a lo que normal lees, planificando. Son como las ideas generales que yo le aconsejaría a una persona líder, directivo, gerente de un área, y que son muy importantes porque mientras esté constantemente rompiendo ese status quo, seguramente va a tener esas habilidades de innovación. Respecto a la otra pregunta, si yo me considero líder, hombre, sí, yo creo no, o sea, realmente uno se da cuenta. Ayer estaba en Sincelejo y dicté un taller de innovación a casi 200 personas, y antes del taller me llamaban los directivos del CENA de Sincelejo y me decían, oiga, yo no sabía que usted era tan famoso. Todo el mundo, una de las cosas que hizo o hacía que la gente viniera era que el que venía era el profesor Arrau y iba a hablar de innovación. Entonces, cuando suceden esas cosas, cuando la gente te copia mucho por Facebook, cuando la gente te copia mucho a través de redes sociales, y cuando digo a través de redes sociales, no solo localmente o regionalmente, sino a nivel inclusive del país y fuera del país. O sea, cuando tú te vas a una universidad, en noviembre fui a James Madison y me encuentro con la decana de administración, y ella lo primero que hace es mostrarme un modelo que trabajamos y que montamos y creamos, y porque estaba intrigada porque no entendía una de las partes del modelo. O cuando tú llegas y los estudiantes que alguna vez hace 7, 8 años o 4 años, 2 años de maestría o pregrado se quieren tomar una foto contigo porque tú eres su profesor y te recuerdan. Entonces, eso es ser líder, o sea, eso es ser líder. Entonces, creo que y considero que eso es ser líder, no porque lo digo yo, sino que uno tiene que ser líder porque lo diga la gente. Porque una de las cosas como académico que tengo claro en la vida no es ser directivo. El profesor, y un buen profesor, es cuando el entorno donde se mueve le reconoce su trabajo, y entonces eso es lo que buscamos, que el entorno le reconozca su trabajo. Esta mañana estaba evaluando unos proyectos de una fundación que le colaboramos en una evaluación de un concurso, y estaban gente también que se dedica a esto y personajes como Juan Gosaín, y cuando dicen quién va a hablar en nombre de los jurados, entonces
Juan Gosaín dice, no, aquí habla el doctor Arrau, que él es el experto y le gusta y él sabe eso y es un tipo reconocido. Entonces, cuando te lo dice la gente, no lo digo yo, lo dice la gente, eso marca ser líder. Bueno, profesor Luis Arrau, le agradecemos habernos desarrollado este pequeño diálogo, diría yo diálogo, entrevista, contar con su colaboración, y agradecemos también a nuestro profesor José Luis Sandoval Duque por ese acompañamiento, esa enseñanza que nos dejó. Y profesor, me queda más que desearle muchos éxitos y que continúe con ese proceso enriquecedor a nuestra ciudad. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.